Buenos días, mi nombre es Copper, soy asesor empresarial y bienvenidos de nuevo a mi canal. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por dejar este canal un poco abandonado, pero los motivos han sido de trabajo. Hemos estado con el cierre trimestral y ha llegado tal volumen de trabajo que incluso ha ocupado mis fines de semana, que es cuando le dedico tiempo a este proyecto. Voy a intentar de aquí en adelante subir un vídeo cada semana o por lo menos cada 2 semanas. Así que por favor, si os gusta este contenido, suscribiros y seguidme. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Bien, este vídeo lo he llamado ¿Tengo que pagar impuestos por prestar o dar dinero a mi hijo? Es muy común todo aquel que tenga un hijo que tarde o temprano le tenga que prestar o dar dinero a su hijo, ya sea por un proyecto, por comprar su primer coche o para ayudarle en la entrada de su piso. Pues bien, en este vídeo voy a hablar de qué impuestos entran en acción y si debemos de pagar por prestar o por dar dinero. ¿Qué impuestos entran en acción? En primer lugar, voy a usar dos términos fiscales que voy a explicar y que de aquí en adelante usaré muy comúnmente en mis vídeos. Cuando digo qué impuestos entran en acción, fiscalmente se dice qué impuestos se devengan, ¿vale? Y luego el segundo término fiscal es sujeto pasivo. Sujeto pasivo es la persona responsable de liquidar el impuesto que ha entrado en acción o se ha devengado y además pagar si así corresponde. Vale, si escogemos la opción de prestar dinero, tenemos que saber que luego ese dinero tiene que retornar. En ese caso, el impuesto que entra en acción o el impuesto que se devenga es el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, o comúnmente conocido como sus iniciales TPO. En caso de que escojamos la opción de donar dinero, es decir, que no hay contraprestación, el impuesto que se devenga es el impuesto de donación. Y voy a dar unos detalles en común sobre ambos impuestos. Son impuestos estatales, pero que está cedido a las comunidades autónomas tanto su gestión como su recaudación. Incluso tienen la posibilidad estas comunidades autónomas de legislar algunos puntos de la ley de ambos impuestos, como puede ser el tipo de gravamen o las bonificaciones. Luego, ¿quién es el sujeto pasivo de este impuesto? En el caso del TPO, el sujeto pasivo o el beneficiario de esta operación sería el prestatario. Y en caso de una donación, el sujeto pasivo es el donatario. ¿Cómo se gestiona? Es el mismo sujeto pasivo el que está obligado a autoliquidarse este impuesto. Posteriormente, una vez que se ha autoliquidado lo que significa es descargar el modelo que corresponde, que ya anticipo que en el impuesto de TPO es el modelo 600 y en el impuesto de donaciones es el modelo 651. Para descargar ambos impuestos, en mi caso, que vivo en la Comunidad Valenciana, tendría que acudir a la página de la Comunidad Valenciana y descargarlo desde esa página web. Una vez que hemos completado el modelo de autoliquidación, el siguiente paso es acudir a la oficina liquidadora. La oficina liquidadora a la que tenemos que acudir es la que corresponda con la dirección de la vivienda del sujeto pasivo. Y por último, tener en cuenta que el plazo para realizar todo este trámite es de 30 días en ambos impuestos. Bien, en caso de escoger la opción de prestar dinero a nuestro hijo, en primer lugar lo que debemos de saber es que ese dinero debe de retornar. En segundo lugar, una vez que hemos realizado la entrega del dinero, lo siguiente que tenemos que hacer es formalizarlo en contrato. Podemos hacerlo a través de documento público, es decir, vía notarial, o a través de contrato privado, así la ley lo contempla. En caso de que escojamos la opción de contrato privado, que es una opción más económica, tienen que aparecer los siguientes puntos en dicho contrato. 1. Tiene que aparecer la identificación de forma clara de quién es el prestamista y quién es el prestatario. En nuestro caso, el prestamista sería el padre y el hijo el prestatario. Segundo, es el importe del préstamo. Tercero, la forma de devolución. Cuarto, el tipo de interés. Es muy importante que aparezca de forma explícita el tipo de interés que se va a aplicar. Incluso
si aplicamos tipo de interés cero, que se puede hacer ya que el Código Civil así lo contempla. Ya digo que es muy importante porque en caso de que no aparezca y querramos aplicar tipo de interés cero, Hacienda entenderá que lo que estás haciendo es aplicar tipo de interés de mercado y aplicará una complementaria en el impuesto de la renta sobre el prestamista por unos supuestos rendimientos que realmente no existen. Y en último lugar aparecerá lugar, fecha y firma. Una vez que hemos completado nuestro contrato, ya sea vía notarial o contrato privado, tendremos que autoliquidarnos. Cogeremos el modelo 600 y lo completaremos. Ya anticipo que la ley de TPO tiene previsto este tipo de operaciones y dice además que son operaciones exentas. Por tanto, nos ahorraremos tener que pagar impuestos por este tipo de operación. Una vez que hemos completado este modelo y tenemos nuestro contrato, disponemos de un plazo de 30 días para ir a la oficina liquidadora. La oficina liquidadora que corresponde liquidar es la que corresponde con la dirección de la vivienda del sujeto pasivo, que en este caso, en este tipo de operación, es el prestatario. Es el que está obligado a autoliquidarse y a ir a la oficina liquidadora y pagar impuestos, pero en este caso, como es exento, no pagamos. Por último, muy importante, la devolución del préstamo se tiene que justificar mediante transferencias bancarias para que en caso de que Hacienda intervenga en la operación, demostrar que ha sido un préstamo y que el dinero se ha devuelto. Por último, decir que a efectos del impuesto de la renta, esta operación, si se aplica un interés por encima del tipo de interés cero, obtendrá el prestamista unos rendimientos que tendrá que declarar en su declaración de la renta. Y por último, decir que este tipo de operaciones no es solo válido de padres a hijos, se puede hacer siempre que sea entre particulares. En segundo lugar, tenemos en caso de donar dinero a nuestro hijo. En esta segunda opción sabemos que el dinero que entregamos ya no tiene retorno. Ahora bien, antes de empezar con este punto, quiero anticipar que el impuesto de donación es un impuesto muy complejo y puede salir muy caro si damos un paso en falso. Cuando hago referencia a donaciones de padres a hijos, solo me ciño a donaciones de padres a hijos. Y es más, solo me ciño a hijos que son residentes en la Comunidad Valenciana. Lo digo porque la reducción que voy a hablar ahora se trata de una reducción solo para este tipo de casos. Y esta reducción es una reducción de los primeros 100.000 euros que donemos. Como he dicho, de donaciones de padres a hijos y de hijos que residan en la Comunidad Valenciana, porque solo lo contempla la ley del impuesto de donaciones de la Comunidad Valenciana. La ley de otras comunidades yo no la conozco, solo voy a hablar de esta. Bien, las condiciones que hay que cumplir para poder aprovecharnos de esta reducción de 100.000 euros es un patrimonio previo del hijo antes de la donación de menos de 600.000 euros. Que la donación se efectúe en documento público. Aquí la ley no contempla de poder hacerlo en contrato privado. Justificar por parte del donante de dónde procede el dinero. Ejemplos puede ser que venga de su trabajo, que le haya tocado la lotería o, por ejemplo, que lo haya recibido de una herencia, de donde sea, pero se tiene que justificar de dónde proviene el dinero por parte del donante, que en este caso sería el padre. Que la entrega sea por transferencia bancaria, que cuando el hijo reciba el dinero se pueda demostrar con facilidad que proviene de la cuenta del padre. Una vez que tenemos formalizado nuestro documento público y hemos hecho entrega del dinero, disponemos de un plazo de 30 días para completar el modelo 651, es decir, autoliquidarnos, aplicar la reducción de los 100.000 euros e ir a la oficina liquidadora que nos corresponde. En este caso, se trata de la oficina liquidadora vinculada a la dirección del sujeto pasivo, que es el donatario, que es el hijo. ¿Vale? Si se nos pasa estos 30 días, perderemos la posibilidad de aplicar la reducción de los 100.000 euros. Y ya solo comentar que con respecto al impuesto de la renta, la donación de dinero no tiene efectos fiscales ni para el donante ni para el donatario. Y bien, para acabar, cuidado con aplicar la reducción de los 100.000 euros en los siguientes casos. El primero de ellos es en las donaciones acumuladas. Un ejemplo claro es el padre que quiere donar 200.000 euros a su hijo. Como sabe
que los primeros 100.000 euros aplicando la reducción están exentos de tributar, puede pensar que si hace la donación en 2 veces podrá aplicar la reducción 2 veces. Pues bien, la ley contempla esta situación y dice: se tendrá en cuenta la totalidad de las donaciones provenientes del mismo donante efectuadas en los últimos 5 años. Es decir, que si estas 2 donaciones las ha aplicado en un periodo de 5 años, solo podrá aplicar la reducción de los 100.000 euros una única vez. Luego, si además ha ocurrido los casos que a continuación voy a describir en los últimos 10 años, la donación que hagamos ahora no se podrá aplicar la reducción de los 100.000 euros. El primero de ellos es el que es ahora donante ha recibido el bien que dona o otro del mismo valor y además al haberlo recibido ha aplicado la reducción de los 100.000 euros. Pues bien, en la donación que haga ahora no podrá aplicar de nuevo esa reducción. Un ejemplo claro puede ser el abuelo que quiere donar directamente al nieto, pero como está el padre entre medias no puede hacer directamente la donación y aplicar la reducción de los 100.000 euros. Pero puede pensar que si le dona al padre y luego el padre le dona al hijo, en ambas donaciones sí que se puede aplicar la reducción. Pues bien, si estas 2 donaciones se hacen en un periodo de 10 años, la segunda donación no podrá aplicar la reducción de los 100.000 euros. Luego, los siguientes 2 puntos son más rocambolescos, pero es importante conocerlos. El primero de ellos complementa un poco las donaciones en cadena que he comentado en el anterior punto, y es el que es ahora donatario previamente había donado otro bien pero por el mismo valor y además había aplicado la reducción de los 100.000 euros. Pues bien, la donación que va a recibir ahora, si transcurre en un periodo de 10 años con respecto a la donación previa, no podrá volver a aplicar la reducción de los 100.000 euros. Y por último, es cuando el que es ahora donante transmite el mismo bien o otro bien por el mismo valor que ha adquirido por herencia, por renuncia pura y simple del que es ahora donatario. Y además, al haberlo adquirido, ha podido aplicar la reducción de parentesco que contempla el impuesto de la ley de sucesiones. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido interesante, que no haya sido demasiado complejo. Lo que quiero es que os quedéis con la idea de que, respetando las pautas que he comentado, un hijo puede recibir a través de donación o a través de préstamo dinero y no tener que pagar impuestos por ello. Y si os ha parecido de interés, con contenido de valor, por favor compartir el vídeo. Si ha quedado alguna duda, no dudar en escribirme. Y hasta aquí. Un saludo y buen fin de semana.